¿A quién daré toda la gloria? ¿A quién mis cantos todos cantaré? ¿A quién agradecer? ¿A quién cuando es mi cumpleaños y veo el día amanecer? ¿A quién veré su rostro un día y de quién mi alma se alimentará? ¿A quién agradecer? ¿A quién cuando me dio a mis hijos y los vi que sonreían? A ti, Señor Jesús, la gloria. A ti dedico todo lo que soy y a tu trono llegue esta alabanza que sale de mi corazón. ¿A quién acudiré en mis pruebas? Y cuando enfermo esté, ¿a quién iré? ¿A quién agradecer? ¿A quién cuando la lluvia llega y todo empieza a florecer? A ti, Señor Jesús, la gloria. A ti dedico todo lo que soy y a tu trono llegue esta alabanza que sale de mi corazón y a tu trono llegue esta alabanza que sale de mi corazón. Vamos a pedirle ahora a todos los pequeños que salgan, por favor, a las tinieblas de afuera. Que pasen allá con la hermana Fernanda. La hermana Fernanda Quintanar se ha preparado para atender a todos los pequeños. Todos los pequeños pasen, por favor, a recibir esta clase. Ella trajo material y todo para atenderlos. Y nosotros, los adultos y jóvenes, vamos a prepararnos para escuchar y aprender de la palabra de Dios. Estamos en un jueves de estudio bíblico. Recuerde que los jueves le titulamos Jueves de Oración y Estudio Bíblico. Y ahora, hermanos, quisiera comentarles y compartir con ustedes el deseo en mi corazón de poder ser de bendición a todos ustedes por medio de la palabra del Señor. Y quiero decirles que vamos a estar estudiando a partir de este momento la palabra del Señor con la intención de hacerlo libro por libro, tener un panorama general de la palabra de Dios. No podemos tener una exégesis o un estudio de versículo por versículo, pero sí vamos a estudiar libro por libro para poder aprender la palabra de Dios. Mijo, ¿puedes venir tantito, por favor? Algo le pasó a este aparatejo, se le metió un espíritu inmundo y no prende, no sé qué pasó. Ahí, entonces chécalo, por favor. Y entonces, hermanos, quiero animarles a que cada jueves haga todo lo posible por venir. Vamos a hacer un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vamos a estudiar libro por libro, conociendo su autor, conociendo los temas generales, conociendo los principales acontecimientos y todo lo concerniente al libro, a cada libro. Le va a ayudar. En muchas ocasiones leemos la palabra de Dios y no entendemos ni la letra J. No sabemos quién lo escribió, no sabemos qué sucedió, cuándo se escribió, qué pasó, no sabemos muchas cosas y por lo tanto el no tener el contexto de los libros no nos permite
comprender la palabra del Señor. Vaya a sus Biblias, por favor, antes a el libro de el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, por favor. Juan, capítulo 5 y versículo 39. Vamos a leerlo y luego vamos a orar y empezamos con la palabra del Señor. Juan 5, 39. ¿Qué le pasó al aparato, mi hijo? Muy bien, está muy bien. Juan 5, 39. Leamos todos juntos. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero que note lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Escudriñad las Escrituras. La palabra escudriñar aquí es una palabra, hermanos, que les he compartido en alguna otra ocasión. Es una palabra que tiene una implicación de búsqueda. Es una palabra que es semejante a buscar un tesoro con pico y pala. Eso es escudriñar. El Señor Jesucristo nos dice escudriñar las Escrituras, es decir, interésate, escarba, aprende la palabra del Señor. Y es importante que nosotros entendamos que los jueves y el hecho de estudiar la Escritura es de suma importancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la palabra de Dios. Hay muchos que tenemos 1 año, 2 años quizá de haber recibido a Cristo. Algunos tenemos meses de haber recibido a Cristo, pero no conocemos la Escritura como deberíamos. Y por eso queremos comenzar a partir de este día. Todos los jueves estudiaremos la palabra del Señor. Muchas gracias, hijo. No sé qué le había pasado ahí, pero bueno, gracias. Y quiero también decirles que vamos a estar recomendándoles que traigan una libreta o que traigan algo para poder anotar los datos, las cosas interesantes. Y aquí tenemos esferos en esta noche. Si alguien necesita un esfero, aquí vamos a prestarlos aquí, por favor. Repártalos, hermano. La próxima semana voy a traer hojas para llenar. Conforme vamos a ir avanzando en la lección, usted va a ir llenando la lección. Y esa hojita se la va a llevar a casa para ir conociendo la palabra de Dios poco a poco. Así que bueno, vamos a empezar con una oración. Cierre sus ojos, incline su rostro. Oremos a nuestro Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo, por dejarnos tu palabra perfecta, tu palabra infalible, Señor. Gracias porque podemos, Señor, acudir a ella y poder ser edificados, guiados, exhortados. Señor, cuán importante es que entendamos el escudriñar tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Dios, te ruego también por los pequeños que están recibiendo su lección bíblica. Usa a la hermana Fernanda para que ellos puedan ser edificados también. Señor bendito, te ruego, abre nuestra capacidad, nuestro entendimiento, Señor. Ilumina tu palabra para nosotros en esta noche. Espíritu Santo, Señor, por favor, enséñanos la Escritura. Gracias por este privilegio que me das, mi Dios. Gracias por cada familia, hermano y hermana que está aquí. Háblanos, permítenos que nos concentremos, que no divaguemos entre pensamientos, sino que estemos concentrados en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como dije, hermanos, el estudio de la palabra de Dios, el conocer, el tener un panorama, es muy importante para el aprovechamiento de la Escritura. La palabra de Dios está compuesta, o así la podemos encontrar, por 2 grandes bloques, y que todos conocemos, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada jueves estaremos estudiando un libro diferente. La idea es que nos familiaricemos con la Biblia, para que cuando terminemos estos libros de la Biblia, estos 66 libros de la Biblia, bueno, usted sea capaz
de saber por orden los libros, poder también saber quién los escribió, con qué propósito se escribieron, y de esa manera usted podrá sacar provecho, puede ser fructífero el estudio de la palabra del Señor. Yo sé que hay hermanos aquí que ya tienen más tiempo quizá de conocer la Biblia, y esto tal vez les sea elemental o les sea ya muy familiar, pero no es malo volver a recordar las cosas. La Biblia dice que a mí no me es molesto, el apóstol Pablo, el recordaros las mismas cosas, y para vosotros es de provecho. Así que si usted ya conoce algunos de estos datos, gloria al Señor. Si usted no los conoce, anótelos para que aprendamos juntos acerca de lo que es la Biblia. Y para comenzar, antes de entrar con Génesis, quiero referirme a la palabra Biblia. La Biblia. La palabra Biblia viene de una palabra griega que es la palabra biblos, o también la palabra biblión. Esa es la palabra griega. Eso quiere decir libros o biblioteca de libros. Nosotros tenemos una Biblia y dice Santa Biblia, lo cual añade una santidad a la biblioteca. Pudiéramos definir entonces a la Biblia como el conjunto de 66 libros divinamente inspirados por el Espíritu Santo, con el propósito de Dios revelarse a la humanidad. La Biblia entonces, la palabra Biblia significa libros, o de la palabra biblos, biblión también, de donde tenemos la palabra biblioteca, la palabra bibliografía. Y entonces la Biblia es inspirada por el Señor. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Tenemos 39 y 27. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia se escribió en un periodo aproximado de 1600 años. Se escribió por más de 40 autores diferentes. Muchos de ellos, por supuesto, no se conocieron entre sí. Tenemos de diferentes clases sociales y también de diferentes posiciones económicas. Tenemos autores como sacerdotes, tenemos autores como caudillos, tenemos autores pescadores, tenemos autores de ganaderos, tenemos autores como reyes y diferentes posiciones y épocas. Dígame por favor si alguien recuerda el nombre de uno de estos autores. ¿Alguien recuerda el autor, uno de los autores que Dios usó para escribir cualquier libro de la Biblia? Salomón. ¿Qué era Salomón? Era un rey. ¿Alguien más? ¿Hermana allá? Sí. David era un rey y era un pastor de ovejas. Lucas escribe y él era un médico de profesión. Muy bien. ¿Quién más recuerda algún otro autor de la Biblia? Juan. ¿Qué era Juan? Era un pescador. Su papá se llamaba Zebedeo y pescaban ahí en el mar de Galilea. ¿Alguien más? ¿Otro autor? Josué. Yo iba a decir José, hermana, como que no. Pero Josué. ¿Qué era Josué? Bueno, Josué era el ayudante de Moisés, el asistente encargado de sacar al ejército, general del ejército, y luego se convirtió en el líder que conquistó el imperio. Josué, un tremendo hombre de Dios. ¿Quién más? Pedro, allá. ¿Qué era Pedro? Era pescador también. Moisés, dice aquí, Moisés era un caudillo libertador usado por Dios, profeta también. Hermano Leónidas, Mateo, o también llamado Leví. ¿A él a qué se dedicaba? ¿Alguien sabe a qué se dedicaba? ¿Era pescador? No. ¿Qué era?
Era, no. Él era recaudador de impuestos. Él era cobrador, ¿verdad? Era cobrador de impuestos. Era publicano, el que cobraba dinerito. Uno más. Nehemías. ¿Qué era Nehemías, hermana? Era un copero del rey. Era un cautivo, ¿verdad? Bueno, había sido llevado cautivo a Babilonia y ahí funcionaba como copero del rey. ¿Cuál era la función? Bueno, probarle, darle traguitos a la comida del rey para saber si no estaba envenenada, si no tenía amoníaco, ¿verdad? No, es cierto. Muy bien, entonces tenemos muchos autores, más de 40 diferentes autores, muchos no se conocieron entre sí, sin embargo, la Biblia es perfecta, tiene una unión, un pensamiento, un solo pensamiento, no hay contradicciones en la palabra de Dios, a pesar de que se escribieron de muy distantes, en diferentes épocas, además de diferentes lugares geográficos, en diferentes continentes se escribió la Escritura y la tenemos en nuestras manos y es la palabra de Dios. Inspirada, perfecta, gloriosa, eterna, deliciosa, como la miel, dice la Biblia. Nuestro alimento, nuestra fortaleza, nuestro guía, nuestra lámpara, es la palabra del Señor. Por eso es preciso que la conozcamos. Y así que vamos a entrar con el primer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? ¿Alguien sabe? Génesis, exactamente. Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Por qué se llama Génesis? Bueno, el nombre del libro en hebreo es la palabra Bereshit. Bereshit. Esa palabra significa en el principio. Los judíos decidieron nombrar a Génesis Bereshit por la primer palabra que aparece en ese libro. Y es la palabra principio. En el principio. Bereshit entonces es el título en hebreo de este libro de Génesis. Es la primera frase, como dije, que aparece en Génesis 1:1. En la antigüedad se acostumbraba a usar las primeras palabras o las posprimeras para darle un título a un libro. El título de Génesis en castellano es de origen griego y proviene de una palabra griega que es geneseos. Esa palabra griega es ahora nuestra palabra en español, geneseos, que obviamente los traductores de una Biblia que se llama la Septuaginta, tradujeron esa palabra que aparece por primera vez en el capítulo 2, versículo 4, y bueno, de ahí tenemos la palabra genealogía, la palabra generación, la palabra origen. Todas estas palabras tienen la misma raíz de geneseos, que es orígenes o principios. De modo que tanto en hebreo como en griego, el título de Génesis describe precisamente su contenido, ya que por supuesto todo el libro de Génesis trata de los comienzos. Entonces, el punto número 1 que quiero compartir con ustedes ahí para que lo anoten, el autor. ¿Quién es el autor del libro de Génesis? Bueno, Moisés. Moisés, durante los 40 años en el desierto con los hijos de Israel, bueno, escribió el libro de Génesis. El libro cubre un aproximado de 2400 años desde la creación de Adán hasta la muerte de José. Eso cubre el libro de Génesis, desde la creación hasta la muerte de José. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? ¿Alguien recuerda? 50 capítulos. En el capítulo 50 se nos relata entonces
por último, la muerte de José. José, un personaje muy importante que vamos a tratar un poquito más adelante. Es muy interesante. Moisés recibe la revelación de parte de Dios. Moisés no estuvo en la creación, ¿o sí? Claro que no. Moisés no estuvo con los antidiluvianos, es decir, la gente que vivía antes del diluvio. ¿Moisés estuvo ahí? No. Un niño, a quien Elías me dijo apenas esta semana, ¿cuántos animales metió Moisés en el arca? Y yo le dije, ninguno, porque fue Noé. Pero me quería atrapar, ¿verdad? A ver si yo me equivocaba. Moisés no estuvo presente en el arca. Moisés no vio la torre de Babel. Moisés no vio todos esos acontecimientos suceder. No estuvo en el huerto del Edén, no conoció a Adán, no conoció a Eva. Entonces, ¿cómo escribió eso Moisés? Bueno, hay una palabra que es la palabra revelación. La palabra revelación, hermanos, significa o tiene una connotación de mover el velo, mover el telón. Por un momento, imagínense que está en un gran teatro y en ese teatro hay un gran telón. Tuvimos la oportunidad de estar en un teatro muy famoso allá en México, en Guanajuato. Un teatro que se construyó no sé cuántos millones, lo construyeron, muy lindo, muy hermoso. Pudimos pasar y ver la historia y todo lo que era en ese teatro. Y al final estaban todas las butacas, ahí se sentaron personajes muy famosos, presidentes de México, y personas muy sobresalientes, cantantes, actrices, actores, de todo ahí. Y ahí estaban contando la historia. Pero al final había un gran telón rojo que caía, hermoso, con unos reflectores. Un telón rojo. Yo no podía ver lo que había detrás del telón. No podía, a menos de que alguien con autorización pudiera tomar y mover el velo, y de esa manera yo pudiera ver lo que hay detrás del velo. Esa es algo parecido a lo que Dios hizo con Moisés. Dios le reveló lo que había acontecido en el pasado, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el autor, dijimos, es Moisés quien escribe. El libro de Génesis, hermanos, pertenece a un bloque de la Biblia llamado la ley. La ley. La ley, o también llamado Pentateuco. Pentateuco. La palabra Pentateuco se está refiriendo a 5 libros. Y estos libros los escribió el mismo autor, Moisés. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En este caso, Génesis es escrito por Moisés. Número 2, ya nos adelantamos un poquito, pero número 2, su significado. La palabra Génesis, como dije, significa origen. En el libro de Génesis, entonces, encontramos los inicios. Todos estos inicios están en Génesis. Podemos ver entonces el inicio de la raza humana. Podemos ver el inicio del pecado. El inicio de los idiomas. ¿Por qué tenemos tantos idiomas? ¿De dónde surgieron? Podemos ver el inicio de las genealogías. Podemos ver el inicio de la raza, por llamarla de esta manera, la descendencia de los semitas, que son los judíos, que proceden de un hijo de Noé llamado Sem. Entonces, podemos ver genealogías, pueblos, naciones, comenzar. Ahí comienza el primer matrimonio. Ahí en Génesis encontramos el primer asesinato. En Génesis encontramos la primera rebelión del ser humano para con Dios. Es un libro de orígenes. Eso significa Génesis, orígenes, orígenes,
orígenes. 17 de los libros del Nuevo Testamento hacen mención de Génesis. En total se mencionan más de 60 veces referencias con respecto a Génesis. Mire, por ejemplo, a Noé, Mateo 24:37. Vea por favor ahí, Mateo 24:37, el Señor Jesucristo diciendo lo siguiente. Mateo 24:37, Jerusalén, no, me equivoqué. Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Él está usando referencias del Antiguo Testamento. ¿Y podemos confiar en Jesús? Amén. Él es la verdad, Él no puede mentir. Y si Él dijo que existió Noé y que hubo un diluvio, es porque así es. Podemos también ver el capítulo 17, vea por favor, 17:26. Mateo 17:26. Pedro le respondió: de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para que no ofender, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y al abrir la boca y harás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Mi esposa escribió mal este versículo, perdónenme hermanos. Hebreos 11:7, vean por favor. Es mentira. Hebreos 11:7, ese versículo se me fue, ese no va ahí. Hebreos 11:7, mire lo que dice ahí, Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí otra vez vemos a Noé siendo mencionado por el autor del libro de Hebreos. También podemos verlo en Primera de Pedro 3:20. Vaya en sus Biblias, Primera de Pedro 3:20, dice la Biblia ahí. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y este es solo un ejemplo. Noé es mencionado una y otra vez por diferentes personajes en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí podemos encontrar muchas referencias en el Nuevo Testamento de historias que sucedieron en el Génesis. Hijo, siéntate, mijo, no es tiempo de tomar café, hijo, siéntate por favor. Gracias. No es tiempo, hermanos, al final podemos tomar, por favor, ayúdenme con el orden. Otro personaje que podemos mencionar del libro de Génesis, ¿quién es? Que se menciona en el Nuevo Testamento. Piense, hay un personaje que alguien haga referencia de él, de Abraham. ¿Quién lo mencionó? Jesús mencionó a Abraham. Otro personaje, ¿habrá otro personaje? Melquisedec aparece en Génesis, cuando Abraham le da los diezmos de todo, y se menciona en Hebreos ahí de Melquisedec. ¿Qué otro personaje tenemos? Otro personaje que aparezca en Génesis, pero que se dé como referencia en el Nuevo Testamento. Sara. ¿Quién más? José. Abraham ya lo mencionaron. A ver atrás. Adán. En Romanos también, el primer Adán. Bueno, podemos encontrar un sinnúmero de referencias en el Nuevo Testamento con respecto a Génesis. Número 3, el tema. Mire cuál es el tema principal de Génesis. Génesis y su tema principal. La idea principal del libro, hermanos, es el origen de todas las cosas, pero también el origen de Israel. Tiene que tomar en cuenta lo siguiente. El libro de Génesis, al igual que el Pentateuco, los primeros 5 libros escritos por Moisés, tienen un objetivo.
tienen un propósito, y es darnos el origen del universo, claro, pero también del pueblo de Israel. Por eso es que se mencionan ciertos personajes. Por eso es que podemos ver a los patriarcas, cómo se fue formando el pueblo de Israel, comenzando con un hombre llamado por Dios de Ur de los Caldeos. Su nombre era Abraham. Y ahí Dios lo llama y ahí comienza, es el primer patriarca. ¿De quién es descendiente Abraham? De los semitas, del tercer hijo, Sem, Cam y Jafet, de uno de los hijos de Noé. De los de Sem viene la descendencia hasta llegar a Abraham. Abraham es llamado por Dios. Dios le hace una promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén, hermanos. Luego él tiene un hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Isaac. Nace Isaac, su único hijo con Sara. Tuvo otro, como decimos allá en México, con un quelitillo, pero no era su esposa. ¿Era quién? No. Ismael, hijo de Agar y Abraham. Y ahí tenemos a los árabes, todos los árabes, descendientes de los ismaelitas. Y ahora entonces tenemos a Isaac. Isaac ahora se casa. ¿Y cómo se llaman sus hijos? Jacob y Esaú. Eran gemelos. O cuates, algunos le llaman así. El asunto es que nacieron el mismo día, por segundos o minutos. Y uno era velludo y el otro era lampiño. El uno era cazador y el otro era nena, ¿verdad? Le gustaba estar en casa y hacer cositas en casa y así. Lavar platos y ahí, ¿verdad? Alguna cosita. Pero bueno, hermanos, tenemos ellos dos. Luego Esaú hace una mala decisión, desprecia la primogenitura, y luego Jacob le roba la bendición de su padre Isaac, y ahora Jacob huye y se casa con una parienta, y luego tiene dos mujeres ahí, dos hermanas. Híjole, doble problema, dice el hermano. Se casa con dos hermanas. ¿Cómo se llamaban las hermanas? ¿Alguien recuerda? Raquel y Lea. De ellas, de esas dos mujeres y sus siervas, es que Jacob tiene bastantes hijos. ¿Cuántos hijos tiene Jacob? En total, niños y niñas. 13. 12 y una mujercita que se llamaba Dina. Exactamente, hermanos. Estoy probando ahí algunas cositas. Y podemos ver entonces ahora uno de ellos, José el menor. José se va vendido por sus hermanos a Egipto. Y allá en Egipto Dios lo bendice. Después traen a todos sus hermanos y familia, 70 personas, llegan a Egipto y ahí se reproduce y ahí se crean las 12 tribus de Israel. Entonces, en Génesis encontramos este propósito, ¿verdad? El tema principal que encontramos aquí. ¿Cuál es la idea principal del libro? Como dije, es el origen de todas estas cosas. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribe este libro? Bueno, para registrar la creación de Dios y su deseo de tener un pueblo apartado para adorarlo, y ese pueblo siendo usado como luz a las naciones. Ese es el propósito de que Dios creó ahí a ese pueblo. El tema de Génesis entonces es que pudieran ver los principios. El libro guarda un registro de los principios de los cielos, de la tierra, de la vida animal, de la vida vegetal, de la vida humana. Pero no solo eso, sino que también los principios de instituciones importantes como el matrimonio.
En el libro de Génesis encontramos, como dije, el primer hombre, la primera mujer, el primer niño, el primer hogar, la primera muerte, la primer tormenta, el primer borracho inclusive, la primer ciudad, el primer asesinato, la primer división y el orígenes. De eso se trata el libro de Génesis. En un panorama general es los principios. Número 4. Quisiéramos detenernos más, pero no es el momento de hacerlo. Lo vamos a hacer en otra ocasión, estudiando capítulos por capítulos de los libros. Pero estamos viendo un panorama general del libro de Génesis. Hasta el momento, si usted fuera cuestionado de quién escribió Génesis, usted ya pudiera contestar. Usted ya pudiera contestar también de qué se trata, cuáles son los temas del libro de Génesis, su significado. Número 4 que quiero que veamos rápidamente, los personajes principales. Los personajes principales. Dentro del libro de Génesis tenemos que conocer algo de los siguientes personajes. Primero, de Adán. ¿Quién es Adán? El primer hombre creado a semejanza de Dios. Un hombre importante, Noé. ¿Quién fue Noé? El que construyó el arca antes del diluvio, ¿verdad? ¿Quién fue Noé? Podemos encontrar desde Génesis el capítulo 5, 6, 7, podemos encontrar a Noé. Otro personaje importante, Abraham, capítulo 12, siendo llamado por Dios para salir de Ur e ir a una tierra prometida. Abraham, el primer patriarca. Se le fue cambiado el nombre de Abraham a Abraham. Muy bien. Entonces, ¿quién más? Siguiente personaje importante de Génesis, Isaac, el hijo de la promesa. Y estudiamos en semanas anteriores Cristo en el Antiguo Testamento y vimos la historia de Isaac. Recuérdelo. Otro personaje muy importante en el libro de Génesis es Jacob. Como ya mencionamos, Jacob es el patriarca también llamado Israel. Israel recibe el nombre, el país de Israel recibe el título debido a este patriarca que es el padre de las 12 tribus de Israel. Recordemos, hermanos, que se les llama israelitas, no solo judíos. Los judíos son los que descienden de la tribu de Judá. Entonces tenemos benjamitas, tenemos judíos, ¿verdad? Tenemos levitas. Ismael no. Ismael no pertenece a las 12 tribus de Israel. Tenemos entonces de las 12 tribus, Judá, Dan, Neftalí, Rubén, Efraín, Zabulón, Manasés, y de las 12 tribus se llama Israel. Normalmente les llamamos judíos a todos, pero no es así. Los judíos pertenecen a la tribu de Judá, y eso lo estudiaremos más adelante. Pero entonces tenemos a Jacob. Dios le cambia el nombre. La palabra Jacob significa usurpador, ladrón, como algunos que no quiero mencionar. Pero Dios le cambió el nombre a Israel. Otro personaje muy importante, hijo de Jacob, es José. José es muy importante en el libro de Génesis debido a que es usado por Dios para poder salvar prácticamente al pueblo de Israel, así como a muchas personas por la sabiduría que Dios le dio al reunir el grano y al interpretar los sueños de Faraón. Historias hermosísimas. Lea Génesis y usted va a ver esas historias maravillosas. Necesita conocer la Biblia y para conocerla hay que leerla. Lo que estamos haciendo hoy es dar un panorama general de este libro, pero usted debe de leerlo. Con Adán tenemos el primer hombre, con Noé el diluvio, de Abraham
el primer patriarca. Isaac, el hijo de la promesa. Jacob, el padre de los hijos, de los 12 hijos de donde vienen los nombres de las tribus de Israel. José, el hijo favorito de Jacob, que fue a Egipto. También sería bueno que nosotros pudiéramos nombrar a otros personajes. Por ejemplo, la esposa de Adán. ¿Cómo se llamaba la esposa de Adán? ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. ¿Cómo se llamaba la esposa de José? Sí, tuvo, ¿cómo no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, recibió un nombre a una mujer egipcia que es difícil recordar y difícil de pronunciar. Se lo dejamos de tarea para que usted lo investigue y sepa. Ustedes pueden entonces mencionar, es muy importante. Vaya al libro de Génesis, por favor. Vaya al libro de Génesis, si usted acompáñeme. Otro personaje importante que mencionar es Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. Esaú es padre de los edomitas, los de Edom. Hermanos, cuando leemos la Biblia, podemos darnos cuenta que Dios en el libro de Génesis nos da el origen de esos pueblos con los que Israel tenía pleito. ¿De dónde salen esos pueblos? Que no querían que pasaran por aquí, que los querían derrotar. ¿De dónde surgen? Aquí surgen, hermanos, del libro de Génesis. Algo muy importante, número 5. Vamos un poquito más rápido. Número 5. Quiero tratar muy rápidamente acerca de la creación de Dios. En el libro de Génesis se relata la creación de Dios. Déjeme recordarle que el universo es creado por Dios. No hay una evolución como el mundo dice que sucedió. Yo no procedo del chango, del mono. Algunos parece que sí, pero no es así. Yo sé que hay algunos que parecen el eslabón perdido, que andan buscando los evolucionistas, pero no, todos venimos de una misma sangre. Esa sangre es de Adán y Eva, creados por Dios. El hombre fue creado por Dios. No fue una evolución de un gusano que hace millones y millones de años y que después se hizo un pequeño gusanito y luego andaba en el agua y luego salió y luego se hizo rata y luego le salieron alas y luego caminaba y luego no sé qué tanto. Eso es la mentira de la evolución. Yo tengo un creador. Yo tengo un diseñador perfecto. Se llama Dios. Él es el creador de todos nosotros. Entienda que esa, hermanos, es una idea incorrecta. La teoría, porque es una teoría, no lo pueden ellos comprobar. Una teoría, la teoría de la evolución. Si fuera así, hermanos, yo me pregunto dónde están entonces los cambios hoy en día. ¿Por qué no seguimos evolucionando? La evolución no tiene sustento en la palabra de Dios. Creemos en un diseño inteligente. Simplemente vea qué maravilloso es los colores hermosos de la creación. Vea el perfecto orden del clima. Nada más póngase poquito a pensar en el ciclo del agua, nada más en eso. ¿Cómo es que Dios destila de las nubes esa lluvia que cae y rocía los hermosos campos para hacer florecer aquellas bellas flores? Vea todo lo que implica esa pequeña planta. Todo lo que el proceso que lleva el que nazca de la tierra, el proceso de la fotosíntesis, todo lo que se origina con la vida es perfecto porque Dios lo hizo. Vea, hermanos, qué maravilloso es el universo creado por Dios.
Creer en la evolución es como creer que yo agarro un puño de fierros, de tuercas y tornillos y los aviento a un tacho, a un bote, a un recipiente y los agito y de repente me sale una herramienta milimétrica. Es semejante el pensar que una explosión hizo la perfección que tenemos de universo. La evolución, una gran mentira. Dios creó a todos nosotros. Él creó hasta el átomo más pequeño. Usted puede ver la firma de Dios en todo el universo. Número 6, y con eso terminamos. La escritura. La escritura de Génesis, la escritura. La escritura de Génesis. Me falta un poquito de agua. Génesis significa, hermano, el comienzo, pero hay un género literario de escritura. Recordemos que tenemos diferentes géneros literarios en nuestro planeta o en la literatura común o secular. Dígame por favor un género literario, aquellos que fueron al colegio. Un género literario, los que están estudiando en el colegio. Un género literario. Poesía. Eso. Otro género literario. Historia. Otro género literario. ¿Se acabaron? Gracias. Bueno, Génesis pertenece al género literario histórico. Histórico. El tipo de escritura es histórico. Ahora, hay tres diferentes o posibilidades de cómo es que Moisés pudo escribir. El primero de ellos es la tradición oral, lo que significa, en otras palabras, que fue dado de boca en boca hasta llegar a Moisés. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta en Génesis son los documentos escritos. Algunos piensan que Moisés obtuvo ciertos escritos contemporáneos, documentos existentes, haciendo de ellos un libro, pero lo más importante de todo esto es que Dios inspiró su palabra. Que Dios le reveló a Moisés los acontecimientos previos a su vida. Moisés, durante sus años de preparación en el desierto, su llamado, el comienzo de su ministerio, el pensamiento de Moisés recibió instrucciones plenas, particulares, para que pudiera escribir el libro de Génesis. Génesis está escrito entonces a manera de historia, escrito por Moisés. Qué hermoso libro, qué maravilloso libro. Un libro fundamental, un libro que es perfecto, un libro real, un libro con historias verdaderas, no con cuentos, no con filosofías, es la palabra de Dios. Pudiéramos entonces contestar rápidamente las siguientes preguntas. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39 libros. ¿Quién es el escritor de Génesis? ¿Qué significa la palabra Génesis? Orígenes. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia juntos? Pentateuco. ¿Cuál es el tema principal de Génesis? El origen de y el origen de todas las cosas. ¿Cuáles son los principales personajes de Génesis? En orden: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. En el libro de Génesis no hay Moisés todavía, ¿ok? Muy bien. ¿Qué podemos decir de ellos? De Adán,
el primer hombre. De Noé, el diluvio. De Abraham, el patriarca. De Isaac, el hijo de la promesa. De Jacob, el padre de las 12 tribus. Y de José, el hijo favorito que llegó a Egipto. ¿Qué significa Pentateuco? 5 libros. ¿Qué hizo Moisés para conocer los eventos que escribió en Génesis? ¿Qué tuvo que suceder? Dios, ¿qué tuvo que hacer? Revelarle eso. Muy bien. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que Génesis es un libro perfecto, que es un libro cuyo autor es Dios, que es el autor divino y que nos revela, contrario al error de la evolución, que Él es el diseñador, que Él es el creador, que hay un propósito para nuestra vida, que no somos producto de la casualidad, que hay un Dios que nos creó y que nos redimió y que nos espera en su presencia. Génesis, el primer libro de la Biblia. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por este estudio de tu palabra. No permita, Señor, que tengamos a poco el estudiar libro por libro. Señor, necesitamos aprender.